Iniciamos la reunión. Bueno, acá yo les puse la agenda de trabajo. La idea un poco hoy es volver a retomar lo que dejamos el año pasado y que era un poco el objetivo de esta mesa, que es trabajar en un plan o proponer lineamientos para un plan para ofrecerle al Poder Ejecutivo en formato de recomendación. Pero bueno, antes que volvamos con ese tema y empecemos a trabajar, sí quería que habláramos algunas pautas de convivencia y de trabajo que queden establecidas y acordadas por todos, porque bueno, vamos a discutir, digamos, quizás visiones diferentes sobre ciertos puntos, entonces es muy importante que podamos llegar a acuerdos sin conflictos y respetando las normas de convivencia. Ha pasado en otras reuniones, es muy difícil quizás el tema de la conectividad para lo que obviamente todo el mundo quiere hablar y a veces el tema de levantar la mano y esperar que te den la palabra, entonces las personas se desactivan los micrófonos, empiezan a hablar unas arriba de otras, se empiezan a levantar el tono de voz, entonces finalmente nadie escucha a nadie y además, bueno, se dan situaciones que quizás para muchos pueden ser incluso violentas, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es lo siguiente. Si se da alguna situación de este tipo donde todos hablamos al mismo tiempo y elevamos la voz, no nos escuchamos, como nosotros tenemos la administración del Zoom y podemos bloquearle los micrófonos, como que quede establecido que esa situación puede suceder, donde, bueno, si vemos que la situación se desborda, digamos que esté arreglado que vamos o aceptado que vamos a bloquear los micrófonos hasta normalizar la situación y que cada uno pueda retomar al momento de hablar cuando se le otorgue la palabra. No sé qué piensan al respecto de esta primera pauta de convivencia. Háganme una señal de si están de acuerdo o no están de acuerdo. Sí, la idea es que, digamos que entre adultos y bueno, este tipo de reuniones no deberían ya presentarse estas situaciones, pero bueno, creo que cuando se presenten es una buena alternativa. Sí, de hecho no debería pasar, pero ya en muchas reuniones o en algunas reuniones ha pasado, entonces para evitar esto, digamos que estemos todos de acuerdo en el tema, ¿no? Cuestión de que tampoco nadie después se sienta mal porque se le bloqueó un micrófono o lo que fuera, ¿no? Pero es importante, vamos a discutir lineamientos de un plan donde va a suceder que va a haber opiniones encontradas sobre los temas. Entonces, bueno, es una forma de poder llevar una reunión más o menos agradable y respetuosa. Esa por un lado. Después tenemos que también entre todos decidir en cómo vamos a hacer en los casos que no hay acuerdo. ¿Sí? Cuando no hay acuerdo sobre un tema, que incluso nos pasó cuando hicimos la recomendación, la reunión pasada, bueno, va a suceder que sobre algunas cuestiones no haya acuerdos. Entonces, en estos casos lo que tenemos que decidir es si hacemos una votación y queda lo que opina la mayoría, si no hay acuerdo no se incorpora ese punto que esté en desacuerdo, es algo que tenemos que definir entre nosotros, porque bueno, de ahora en más quedará como pauta también. No sé qué opinan al respecto. Si la votación es el mejor mecanismo, si sobre lo que no hay consenso eliminarlo. No sé qué opinan. ¿Marce? Hola, Ramiro. Hola, creo que está también Laborato. Hola, buenas. Disculpen la demora, justo están en otra reunión de la facultad, pero acá estamos. Gracias. Está bien, no pasa nada, no hay problema.
Estábamos justo hablando, para los que recién ingresaron, de algunas pautas de convivencia, antes de empezar a trabajar Hola Eduardo, ¿Cómo antes de estás? empezar a trabajar el plan, los lineamientos del plan, más que nada para ponernos de acuerdo de antemano. Entonces, la primer pauta tiene que ver con, y a partir, perdón que repito, pero para los que recién ingresaron, que son 3 personas, a partir de lo que ha sucedido en algunas otras reuniones, donde todo el mundo habla encima, donde se eleva el tono de voz e incluso algunas faltas de respeto, lo que proponemos desde la unidad es, en ese caso, la unidad bloquea los micrófonos hasta que se tranquilice la situación y que cada uno pueda hablar en el momento que le toque hacer uso de las palabras. Como decíamos con Marce, esto no haría falta, somos todos adultos, pero bueno, como ha sucedido, la idea un poco es acordar de antemano cómo vamos a funcionar, digamos. Porque bueno, vamos a tratar cosas que quizás va a haber desacuerdos y es para evitar el conflicto, ¿no? Esto fue el primer punto que acordamos. Y ahora lo que estábamos hablando es en el caso, que digo, nos pasó en la última reunión con el tema de la recomendación, que en algunos puntos no había acuerdo. En ese caso es muy importante que entre todos decidamos. Eduardo, te pido si podés cerrar el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, en los casos que no hay acuerdo, vamos a una votación, como hicimos la reunión pasada, o directamente en los temas donde no hay acuerdo se elimina el tema, no se agrega. Bueno, eso es muy importante también que lo decidamos de antemano cómo va a ser esa pauta de consenso, ¿no? Así que me gustaría escuchar lo que opinan ustedes al respecto. Hola, María Teresa. Te cambiaste de identidad, Diego. Estás con el micrófono bloqueado, no te escuchamos el descargo. Es mi esposa que me está controlando. Hace bien, hace bien. ¿Cómo va? Bueno, no sé qué opinan al respecto de lo que acabo de... Con respecto a los consensos, ¿hacemos votación? ¿Qué opinan? Votación. Votación, 1. ¿El resto? Sí, Ramiro. Me acuerdo cuando en la dimensión social a veces también se dan estas discusiones que me parecen tan sanas, ¿no? Y tan interesantes. En primer lugar, si en algún encuentro he sido un poco impetuoso, quiero pedir disculpas absolutamente a todos, nunca fue mi intención, ¿no? Pero para nada. también quiero decirlo, o sea, soy a veces muy escrupuloso, perdón. Pensaba como la dimensión social alguna vez también tuvimos discusiones, las cuales son necesarias, o sea, si que alguien impone su visión, me parece el totalitarismo más monstruoso que pueda haber, que dábamos como la construcción de los documentos estaba en función de que en tales puntos se acordaba, y creo que en gran parte acordamos, me acuerdo que la otra vez creo que el acuerdo era el 70%. O sea, Sí, claro. nunca perder de vista eso, chicos, o sea, creo que la gran parte de las cosas coincidimos, pero que a todos nos queda como la sensación de la discusión, ¿no? Y con esos puntos de discrepancia incluso se ponía en el documento, en esto se acuerda, maravilloso, y los desacuerdos están en función de esto. No sé si eso se puede hacer o no. Y lo que pasa es que o tiene que quedar algo claro, no sé, esa es mi pregunta. No, cuando haces la recomendación, vos la enviás sobre los puntos que hay acuerdo, que hay consenso. Por eso digo, ¿cómo entre nosotros logramos ese consenso que me parecía bueno que fuera una decisión de todos, ¿no? ¿Cómo arribar a ese consenso? Si era una votación, y por supuesto que las discusiones son esenciales. Nada más es un tema de que se hagan en el marco del respeto, y no es por nadie puntualmente lo que estamos nombrando, sino por situaciones que se dieron en diferentes reuniones de todo el consejo, digamos, ¿no? Y es como para evitar que, nada, estamos todos también un poco nerviosos o cansados, entonces el Zoom quizás no es la herramienta más cercana, estamos acostumbrados a otras dinámicas,
Entonces, más que nada es por eso, para entre todos llegar a acuerdos respetuosos, sobre todo, es lo que a mí más me interesa, ¿no? Así que no sé qué opinan. El resto, si hacemos votación, cuando haya discrepancias y va lo que opine la mayoría, ahí Diego hace que sí, como hicimos con la recomendación pasada. Claro, yo diría Sí. algo como adicional, o sea, la idea de la votación creo que es en justicia la herramienta, digamos, más sabia, democrática con la que podemos contar. Pero también tenemos que tener en cuenta que a veces no podría ser la mejor decisión. Así que yo estaría de acuerdo con la votación siempre y cuando hayamos agotado, digamos, unas instancias de discusión más argumentativas, porque a veces nos cerramos en discusiones o muy institucionales o muy personales, y eso daña, digamos, notablemente una decisión que va a afectar a un grupo importante, interesante, que nos interesa a todos. Ese interés creo que lo tenemos todos. Así que yo pediría que si vamos a votar está bien, pero que tengamos siquiera un par de instancias de discusión que nos permitan ampliar, digamos, el panorama. En caso de tener, pues traer una persona neutral o qué sé yo, o sea, algo que nos permita, obviamente, ir como un grupo de instituciones que vamos a sumar, pero a veces, como decías tú, no se deberían dar, pero se da, tener unos argumentos más sólidos, digamos, más por fuera de algunas posturas personales, diría yo. Bien, ¿Jan? Sí. Yo quería aclarar unas cuestiones que tienen que ver con que esto, bueno, van a desarrollar un plan, unos lineamientos para un plan, y ya venimos haciéndolo en el Consejo hace muchos años y nosotros hace 4 años y medio como conducción en la unidad. Digo, primero para aclarar, porque ahí está viendo, si es por consenso no es por votación, no se puede lograr el consenso por votación. Consenso es consenso, votación es otra cosa, ¿no? Para aclarar la diferencia. Y tratamos nosotros siempre de ir por consenso, que está dentro del marco de lo que plantea el COPE, así que me parece que yo iría primero por eso, y tal vez decían en algunos de los que estaban hablando ustedes, de último uno podría poner todo el documento de lo que es el consenso, y lo que no está en consenso, ahí tomo lo que decía Marcela para seguir trabajándolo y viendo, y después ver qué se incluye o qué no, pero siempre buscando el consenso, porque por este consejo se maneja así, ¿no? En otros se puede ver por votación. Me parece que eso es lo más importante, y que tal vez queda un poco más lavado, obviamente, en ciertas cuestiones el consenso, pero bueno, es parte del mecanismo que nosotros tenemos para trabajar. Me parece que encararía ahí, y lo que quedó afuera, después, como dice Marcela, se tiene que seguir trabajando con expertos y demás, para que tal vez se logre el consenso desde otra mirada y se pueda incluir. Perfecto, gracias, Jan. Bueno, entonces, ¿qué les parece la mejor forma sería, ¿no? Cuando no hay consenso, como última instancia la votación, pero bueno, agotando todas estas instancias, y con esta propuesta que quizás de hacer no sé, ¿alguien dijo algo? Eduardo, ¿sí? Que, bueno, en principio adhiero a lo que se vino diciendo. Me parece que el consenso tiene que primar, y lo que puedo sugerir es que en los puntos de debate no nos apuremos a tomar alguna decisión, simplemente démonos la posibilidad de poder recabar información, digamos, de poder tomar la mejor opción posible y poder sustentar. Muchas veces quizás tenemos como cierta premura en tomar alguna decisión y hacemos del ejercicio de la democracia quizás un acto que está bien, de tomar una decisión de forma por votación, pero creo que eso podría llegar a ser como parte del final de un proceso, pero después de haber agotado todas las instancias previas, digamos, acuerdo con los puntos que se estuvieron diciendo, ya que todos los que estamos acá tenemos una vasta trayectoria en el trabajo,
y tenemos una cosmovisión y entre todos tenemos cosmovisiones que son sumamente respetables. Entonces, desde ese lugar, terminar un debate polarizándolo por un lado o por el otro y terminar en una votación, me parece que ninguno de los que estamos acá lo merecemos. Era eso lo que quería. Bien. Y, Gracias, Eduardo. no, por favor. Bueno, entonces veo que hay un acuerdo con respecto a este tema, así que bueno, después va a quedar todo igual en la minuta para que lo tengamos siempre presente. Y también me gustaría, como por último, con respecto a estas pautas, bueno, es muy importante en este punto que todas las organizaciones de alguna manera u otra puedan hacer sus aportes, porque acá va a haber que hacer mucho trabajo, digamos, porque digamos, la realidad es que no vamos a poder trabajar todo en las reuniones, porque no podemos tener reuniones de Zoom de 5 horas, entonces hay que hacer mucho trabajo fuera de las reuniones, y para eso va a estar el Drive, entonces es muy importante que ahí se pueda trabajar y aportar como hicimos para la recomendación, porque bueno, es así, hay que hacer mucho trabajo intermedio, porque si no, con una vez que nos reunimos, 1 hora o 2 horas, no vamos a avanzar tampoco demasiado. Es mucho trabajo que requiere hacer propuestas de lineamientos, estrategias, acciones, es mucho el trabajo, así que tendríamos que usar las reuniones para arribar a consensos, pero hay todo un trabajo previo que hay que hacer. Entonces, en ese sentido también les pido el compromiso de todos, de leer, de aportar, de escribir y demás. ¿Alguien quiere? Sí, Ramiro. Coincido plenamente en esto. Para la recomendación anterior solamente escribimos nosotros como Centro de Vida con Asiera. Después hubo otra organización que creo que se sumó al final a un par de horas. Aquí hablo muy personalmente. Me parece que debería haber menos como un espacio de al menos 48 o 24 horas de antelación para uno poder leer bien, porque si no, cuando uno lee a la apurada, yo soy docente, entonces por eso lo digo, que se lea con calma y que aportemos en lo documental. Creo que es fundamental el trabajo documental para poder leerlo bien. A veces creo que uno se expresa de una forma inadecuada o demasiado impetuosa, con la mejor intención. Yo creo que eso, yo en lo personal nunca lo he puesto en duda. Y poder pensar en eso, la importancia que tiene el trabajo documental, el trabajo de fuentes, es decir, donde mi experiencia es valiosa, pero yo no puedo poner mi experiencia subjetiva como el único parámetro, porque eso no es trabajar de forma profesional. Entonces es importante poder pensar algún tipo de fuente que se pueda recurrir, es decir, investigaciones o algo, que es importante. Y también pensaba el uso del WhatsApp. Yo les pido encarecidamente que respetemos los periodos de descanso. Creo que todos estamos, yo estoy personalmente extremadamente cansado. Entonces creo como llegar un mensaje de WhatsApp un día domingo, o un día a las 11 de la noche, a mí me cansa. Perdón. No es por nadie. Entonces yo encuentro que eso es re importante en función de cuidarnos, ¿no? De los tiempos, qué sé yo, porque es importante poder cuidarnos. No es por Silvina, yo lo pensaba por un montón de grupos, fuera de COPE y de centros de vida. Trato de no familia, así como... Entonces pensaba eso de cuidarnos, si hablamos de salud mental y todo, me parece como paradójico enviarnos mensajes tan tarde. Entonces digo como, o sea, yo también, el primero que tengo que hacer es eso yo, o sea, nos lo mandaron un mensaje hoy a las 12 de la noche dándole ok a alguna propuesta que salió de hoy, ¿no? Porque me parece eso re importante, o sea, el tema, esa jornada que tuvimos hace unos días, me acuerdo que salió con el doctor Persano, que estuvimos en una jornada sobre salud mental y juventudes, el tema del cuidado personal, el cuidado del otro. O sea, si hablamos de prevención y salud mental, y eso creo que es una opinión muy personal que quería también plantear en términos de ese encuadre que estamos buscando, ¿no? Los horarios del WhatsApp y el trabajo documental, escrito, que es importante para que sea una discusión interesante, y al menos yo, y creo que Marce también salirnos de ponernos de que lo que yo pienso con mi institución, acá también pensar eso, o sea, nosotros representamos a instituciones, no venimos tampoco a plantear nuestras ideas personales
y también cuestionarnos. La idea del cuestionamiento de que mi experiencia no puede ser la mejor del mundo. Jamás, o sea, yo encuentro que nosotros con Marcelo estamos permanentemente, nosotros nos llevamos re bien y nos queremos mucho, pero estamos permanentemente peleando, discutiendo, y le digo, no, eso no es así, vivimos peleando. En la oficina ahora no podemos, pero lo hacemos por WhatsApp también. O sea, no piense que somos dos personas que están ahí con nuestro director y se lo mandamos y discutimos y peleamos. Y es sano. Claro, pero sí. Es importante poder pensar esto como un espacio de debate sano y no perder nunca de vista los acuerdos, ¿no? Yo creo que los acuerdos son tan valiosos y por discusiones que son valiosas. Y yo también pienso de esas discusiones tenemos que darla en un futuro, coincido ahí con Eduardo, y también clarificar cuáles son nuestras discrepancias. Poder decirla, porque a veces lo que alguien le dice de una forma, el otro le dice de otra, pero en el fondo el sentido es el mismo. Y es una discusión en ese sentido absurda. Y las discusiones se dan en poder decir, bueno, ¿en qué discrepamos? ¿Discrepamos realmente? ¿Por qué? Pero eso después, pero poder llegar a un consenso en eso. Perdón, hablo mucho yo. No, muy bueno, y me parece que está buenísimo que esto quede claro antes de entrar, profundizar en el trabajo, porque bueno, está bueno que estemos casi todos, creo que estamos todos, falta Aníbal nada más, que después le comentaremos, pero que estos acuerdos estén de antemano, me parece súper importante. Así que bueno, pasamos, si nadie más tiene más nada para decir sobre este punto, pasamos al punto 2. Bueno, ahora sí volvemos como al trabajo que estuvimos haciendo el año pasado, y acá hay algunas cosas para comentarles. Diego, ¿podrás bloquear tu micrófono, por favor? Bueno, el año pasado empezamos a trabajar en la aproximación a un diagnóstico. ¿Se acuerdan que estuvimos con David Ríos, que estuvimos con la gente de la Defensoría? Que también hicimos un árbol de problemas para identificar justamente cuáles eran las causas y los efectos asociados al aumento de los consumos problemáticos, que fue el problema que nosotros definimos para tratar. Y justo en diciembre salió el tema de la emergencia sociosanitaria. Nosotros estuvimos trabajando, que salió en el diario, recuerdan que nosotros empezamos a averiguar a partir de las notas que salieron publicadas en los diarios, que se había declarado la emergencia y demás. No encontramos en ese momento el proyecto de ley, la ley aprobada, aparecía solo el proyecto. Entonces nosotros estuvimos trabajando con ese proyecto, que fue el proyecto de ley que presentó, creo que el legislador, no recuerdo quién fue, del GEN creo que era. Bueno, cuestión que cuando en enero o febrero nos ponemos a buscar la ley aprobada definitivamente, encontramos, aparecía en la legislatura la ley aprobada, pero no era la declaración de la emergencia. Lo que se aprobó finalmente fue, y ahora, Cris, estoy habilitado para compartir pantalla, así les comparto lo que se aprobó. Bien, gracias, Cris. La ley. Esta es la ley que se aprobó. ¿Ven todos? Sí, se ve. Bien, si alguien quiere decir algo, como yo no los estoy viendo ahora, les pido que desbloqueen el micrófono. Esta es la ley que se aprobó finalmente. ¿Sí? Que es la 6.249. Después les voy a mandar todo esto en el WhatsApp, toda esta normativa para que la tengan. Lo que se aprobó entonces, en definitiva, no fue la declaración de la emergencia, ¿sí? Que era lo que se había pedido en el proyecto de ley, sino la creación de un plan integral de prevención y asistencia de consumos problemáticos de sustancias psicoactivas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, a nosotros en realidad no nos modifica mucho el trabajo, porque nosotros pensábamos ofrecer lineamientos para este plan integral, ¿no? Pero sí quería que quedara claro que no se había declarado es la emergencia, ¿sí? Sino que finalmente lo que se aprobó es la creación de este plan. Bueno, leo el artículo primero porque está como todo lo importante ahí. Dice que a efectos de proceder a un abordaje integral teniendo como ejes la prevención universal y selectiva, la asistencia y la reducción de daños, así como el fortalecimiento de los espacios territoriales
y las herramientas comunitarias para prevenir el consumo problemático. Ahí tendríamos en ese artículo los ejes a trabajar claros e incluso algunas herramientas, ¿no? Como las herramientas comunitarias. Después el artículo 2 dice que a los efectos de la presente ley se entiende por consumos problemáticos el uso, abuso o adicción a sustancias legales como el tabaco, alcohol o psicofármacos, así como también a drogas ilegales que afecten negativamente la salud física y psíquica, tanto en forma esporádica como crónica del sujeto y de sus relaciones sociales. Y ahí dice que el Poder Ejecutivo determinará el órgano que será la autoridad de aplicación de la presente ley, el que deberá elaborar un diagnóstico sobre consumos problemáticos de sustancias psicoactivas en la ciudad, que será el sustento para la implementación de las políticas públicas. Dicho diagnóstico deberá actualizarse periódicamente, esto es muy importante. Diseñar un plan estratégico interministerial e interdisciplinario para proceder a un abordaje integral, teniendo como ejes la prevención, la asistencia, el fortalecimiento de los espacios territoriales, las comunitarias y normativas para prevenir el consumo problemático. Silvina, Sí. Un comentario. Creo que en el artículo A, el artículo 3, el punto A, creo que el diagnóstico en función de la Ciudad de Buenos Aires, por la tremenda complejidad metodológica que implica hacer un diagnóstico de una población de 3 millones de personas, es tremendo, más toda la gente que pasa, etcétera, eso le corresponde ahí podríamos nosotros pensar en la restauración del observatorio, porque para hacer un diagnóstico de esa naturaleza se requiere muchos profesionales y con una capacitación metodológica de primer nivel. O sea, eso requiere un equipo técnico tremendamente capacitado. Estoy pensando eso en primer lugar, o sea... No, es que nosotros vamos a hacer ese diagnóstico, Ramiro. No, también, por eso lo quería establecer bien claramente en que un diagnóstico de eso requiere... No, claramente. Nosotros lo único que vamos a poder hacer es, en base a la información que nosotros fuimos recabando de diagnóstico, más las experiencias de cada organización, hacer recomendaciones de algunos lineamientos que para incorporar en ese plan. La realidad que la complejidad que tiene que tener este plan. El diagnóstico, como vos decís, es al nivel de lo que se está pidiendo, es muy complejo. Claramente nosotros no tenemos capacidad técnica para hacer eso, desde el Consejo. Esto está claro que es a lo que está obligado el Poder Ejecutivo, en realidad la autoridad de aplicación que designa el Poder Ejecutivo para hacer este plan integral, ¿no? Ellos tienen que hacer primero ese diagnóstico, que es lógico, ¿no? Antes de hacer lineamientos estratégicos tiene que haber un diagnóstico, por supuesto, de situación. Silvi, sí, Jan. les hago una consulta, ¿no? Leyendo esto. Pienso para adentro también, ¿no? ¿Cómo vamos a plantear ciertos lineamientos si nosotros no contamos con la capacidad de hacer ese diagnóstico y no contamos tampoco con ese diagnóstico? Y a ver, entendí lo que vos decías recién con la experiencia de cada organización y con los diagnósticos de cada organización o cierta información, pero yo no para no hacerlo, sino para ver cómo se pone la información que tal vez tiene que estar contemplada como ciertas, yo creo que no tendrían que ser ni lineamientos, tal vez un paso anterior, como propuestas, en base a que también puedan ser modificadas de acuerdo al diagnóstico que haga la Ciudad de Buenos Aires frente a esto. Porque nosotros tenemos una forma y una metodología de trabajo, el COPE, y bueno, y con Silvina en particular, yo, digamos, como venimos trabajando, y se hace muy difícil hablar de lineamientos si no tienen un diagnóstico. Y que va a haber un diagnóstico nuestro ya. Nosotros, sí, pero no es el de... Sí. No va a ser el de la ciudad, obviamente. Claro. Nosotros vamos a usar fuentes secundarias, ¿no? Vamos a usar, obviamente, encuestas del Observatorio de la Cedronar, incluso anteriores de cuando estaba el Observatorio de la Ciudad. Obviamente vamos a usar información del CONICET, de investigaciones, del Gino Germani. Vamos a usar fuentes secundarias para hacer un diagnóstico que nos permita dar fundamento, incluso relevamiento,
y opiniones relevadas de organizaciones que estén en el territorio, ¿no? Como si fueran entrevistas. Ese diagnóstico nosotros lo tenemos que tener sí o sí para poder ofrecer unos lineamientos o unas propuestas, como vos decís. Claramente, cuando mandemos la recomendación, tiene que estar ese diagnóstico. Sí, lo que digo está claro, y está bárbaro, y así tiene que ser. Lo único que, como cuando nosotros hacemos un plan, trabajamos con diagnóstico de fuentes secundarias, porque nunca salimos a nosotros a hacerlo, y es lo más lógico, y es lo que uno lo haría aparte por tiempo y presupuesto. Pero digo yo, para ver cómo se plantea, tal vez no es un cambio de nada de trabajo, pero sí un cambio de cómo lo van a mostrar, porque acá no es que hacemos nosotros un plan con el diagnóstico que nosotros decidimos y las fuentes que decidimos, sino acá le estamos dando líneas para un plan que van a hacer ellos, que van a tener su diagnóstico, esperemos, tendría que serlo, y tal vez el diagnóstico le está dando otras cosas a lo que nuestro diagnóstico nos dio. Digo, yo pensando y abriendo el paraguas, para que no pase eso, ojalá, no creo que sea tan diferente, pero puede haber diferencias. Cuando nosotros hacemos un plan, es nuestro plan, es nuestro diagnóstico, nuestro plan, y el que no esté de acuerdo no, está todo bien, pero es la propuesta del COPE. Acá le estamos dando propuestas para que otros hagan un plan, que van a tener que hacer un diagnóstico en el cual nosotros no tenemos. ¿Sí? Eso era nada más marcarlo como para tenerlo en cuenta en el proceso de trabajo, no para no hacer nada de lo que ya tienen pensado, pero me parece que hay que tener ese cuidado de marcar que las líneas, o por eso pensaba antes que lineamientos, tal vez propuestas, o el nombre que le quieran poner, en base a nuestro diagnóstico sería esto. Pero, si no, otra cosa es esperar que tengan su diagnóstico, trabajar con ese diagnóstico y proponer nosotros cosas, que no se va a hacer, ¿no? ¿Me entiendes? Esa es la diferencia que hay que tener en cuenta, nada más. Bien. Termino, ¿les parece de leer? Estaba en el punto D, venía ahora, ¿no? No, C. Bueno, brindar asistencia integral a personas con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas de acuerdo a los lineamientos de la Red Integrada de Cuidados Progresivos y Coordinados de Regionalización Preferente en Salud y asesoramiento a personas cercanas. Elaborar un plan de acción basado en el plan estratégico, incluyendo a las diferentes áreas del GCBA con influencia en la problemática, ámbitos universitarios y las organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia. Acá en este punto, luego de este plan estratégico, que yo creo que lo que va a tener son lineamientos generales, después lo que dicen es que hay que hacer un plan de acción, justamente basado en ese plan estratégico, esos lineamientos generales. Y ahí es donde se va a convocar, por lo que veo y lo que dice este punto, a las organizaciones de la sociedad civil a participar. Entonces, nosotros acá tenemos por ahí dos opciones. Hacer una recomendación o hacer las dos cosas, ¿no? Eso lo tenemos que decidir entre todos. Hacer una recomendación para ese plan estratégico general de lineamientos más generales, y después intentar participar de estos ámbitos donde se va a elaborar este plan de acción, o hacer una recomendación específica después también para ese plan de acción, con proyectos más concretos, ¿no? Eso también es algo que tenemos que definir nosotros, se pueden hacer obviamente las dos cosas, ¿no? Y el artículo 4 habla de la autoridad de aplicación, deberá convocar a organizaciones de la sociedad civil a fin de proponer acciones conjuntas enmarcadas en este plan de acción. Me parece que lo que propone en este punto es una acción concertada, ¿no? Para ejecutar ese plan de acción, convocar a las organizaciones de la sociedad civil para hacer una gestión asociada o concertada, ¿no? Que un poco ya se hace eso, ¿no? En algunas acciones que tiene la DG de Políticas Sociales en Adicciones, que se trabaja mucho con la sociedad civil, con las organizaciones de la sociedad civil. Esto es, les dejo de compartir así los veo a todos, esto es la ley, esto es finalmente lo que se aprobó. Igual ahora se los voy a... ¿Me aguardan un segundito que voy a cerrar la ventana? Perdón, pero me está dando mucho la luz.
Bueno, esto fue que finalmente lo que se aprobó. Sí, ahora después se los voy a mandar, les decía, por WhatsApp. No sé qué opinión tienen, quién quiere decir algo al respecto. Sí, Betty. No, simplemente quería decir que a veces estamos pensando, como organizaciones de la sociedad civil, en las familias, en una cantidad de cosas. Y yo les voy a contar algo muy de tocar lo próximo. En las pequeñas empresas, en las pymes, los trabajadores que ya antes de este periodo dejaban de trabajar por adicciones o lo que fuere. Es mucha la falta de gente a su trabajo o lo que fuere. Pero ahora hay un síndrome de ansiedad disruptiva que estamos estudiando un poco, que se usó en Israel, que tuvo situaciones muy así bruscas, y ese SAD, síndrome de ansiedad disruptiva, se está viendo muchísimo ahora también en la gente, y estoy hablándoles de pymes que no volvieron a abrir, de que no tienen, bueno, para mantenerse. No estoy hablando de una clase social ni nada, sino de trabajadores, que también en eso se está viendo. Tener en cuenta y analizar quizá, yo quizá puedo conseguir por la Universidad de Tel Aviv algo de material para pasárselos a todos ustedes, porque así como el otro día me copié de cosas del Laborato y dije que eran de él en una reunión, uno aprende y aprende con H intermedio. Podemos quizá entre todos aprender de cosas que ya las vieron en otra situación difícil. No nada más que eso, porque sé que no es el tema puntual de alguna recuperación adictiva. Gracias, Betty. Sí, Marce. Bueno, retomando lo del documento que acabamos de leer, lo de la normatividad, a mí sí me parece muy importante empezar a construir algunas propuestas. Yo creo que el gobierno lo que hace es tomar recomendaciones de distintas, digamos, instancias e ir armando. Yo creo que si vamos recibiendo también, digamos, retroalimentación de lo que vamos enviando, podemos ir aportando. Mire, nosotros tenemos este diagnóstico elaborado por este grupo, esto es lo que encontramos y vamos sugiriendo cosas. Ellos supongo lo van ensamblando a algo más grande, pero que nos hagan la devolución para nosotros poder ir ajustando, porque digamos que así lo hace, yo he estado de los dos lados, entonces así hace uno como reglamentación de leyes o construcción de políticas públicas, que nosotros somos uno de los elementos que va a incorporar, digamos, todas estas propuestas. Cuando ellos las vayan ensamblando y las vayan revisando, si nos hacen devoluciones, nos van permitiendo a nosotros hacer ajustes. Así que yo creo que nosotros sí podemos elaborar un diagnóstico. Tenemos excelentes fuentes secundarias, muy buenas, a más de las instituciones, digamos, hay otros. Podemos elaborar herramientas para obtener esa información. O sea, nosotros podemos hacer nuestros formatos y, digamos, tomarlos de formatos que ya hay elaborados y nos darían un excelente, digamos, resultado, e ir ensamblando para hacer estas recomendaciones. Yo creo que hay una situación muy, muy buena en el documento y es que es amplio. Va desde prevención hasta tratamiento y pasa por reducción de riesgos y daños, y acá hay acuerdos y desacuerdos en el tema. Así que nos va a permitir a todos opinar. Algunos opinarán de un tema que tienen mayor y mejor conocimiento, otros opinaremos de otros en el que tenemos conocimiento. Lo importante es que cubramos todo el espectro que plantea y no quedarnos por fuera de alguna, o de poder opinar de alguna opción, obvio, con todo el respeto. Así que creo que tenemos una muy buena oportunidad de sumar ahí, de sumar. Lo que pedimos es que nos hagan devoluciones interesantes para poder ir haciendo ajustes. Eso sería. Bien, Marce. Sí, Eduardo, después ya y después Diego. No, solo a modo de dato, de información, a lo que se refiere el observatorio,
históricamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido una interesante trayectoria en lo que fue el observatorio, tanto de drogas, tanto para a nivel del gobierno de la ciudad como a nivel nacional. Hay un equipo técnico con Verónica Brasesco, Roberto Canay, llevar adelante esa práctica, con lo cual creo que sería a modo de fidelidad, de vínculo, y ya que nosotros somos un organismo que también trabajamos en el gobierno de la ciudad, ponernos al servicio de ellos y ver de qué forma. Seguramente ellos vienen trabajando en esta dirección, por eso lo han incluido en ese plan integral, y me parece bien, digamos, tienen ellos vastísima trayectoria, incluso con un reconocimiento a nivel internacional. Eso por un lado. Y con lo otro, digamos, otro aspecto que veo en ese documento, que realmente lo celebro porque está muy bien, tiene una visión muy integral sobre la temática, es ver cómo en el trabajo comunitario, que me parece que es ahí donde nosotros podemos aportar desde una primer medida, con todo el trabajo que hay, desde, digamos, desde ACIERA, desde las organizaciones que trabajan en las bases, cómo podemos nosotros generar ese conocimiento que va desde abajo hacia arriba, que va desde ese conocimiento que aporta la experiencia, que vuelvo a insistir, mucho de lo que estamos acá nosotros en esta mesa contamos con esta experiencia. ¿Cómo podemos dar esa articulación de ese conocimiento que va desde la base hacia arriba? ¿Cómo podemos nosotros aportar a ese trabajo integral? Porque me parece que a partir de lo que dice ese documento, nosotros podemos tener ahí un importante papel, si nosotros conocemos cuál es el contexto y los recursos que también cuenta el gobierno de la ciudad. Era eso lo que quería justamente decir, ¿no? Bien. Bueno, Jam se desconectó. ¿Vos, Diego, qué querías decir? ¿Algo? María Sí. Teresa. Ya te voy a decir algo, Silvina. La venganza será terrible. Les quería hacer una consulta. Como recién decían de que una de las posibilidades era una recomendación, mi pregunta sobre lo metodológico es la que hicimos el otro día. Recibimos una respuesta, queda en el gobierno, nos enteramos por otros canales. ¿Cómo es la temática, Silvina? No, mira, esa recomendación, yo creo que lo aclaré desde el principio, no tiene que ver con las funciones normales y habituales del COPE, con lo cual no fue por los canales tradicionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque como nosotros trabajamos sobre el largo plazo, ustedes saben que la burocracia en ese sentido del COPE es que tiene que pasar por todas las dimensiones, se tiene que aprobar, después va el comité. Entonces, como esto era por la emergencia, se hizo una excepción. Esa recomendación no está en los canales de trabajo y las misiones y funciones del COPE. Se mandó igual a solicitud de las organizaciones porque se insistió en el tema. Y se le entregó a su secretario y se entrega por un canal informal, ¿sí? Porque no hay formalidad, no va como COPE, va como las organizaciones que la suscribieron. Entonces no sé si vamos a tener una devolución del tema, porque fue por canales informales. Nosotros no podemos estar reclamando como devolución cuando no fue por los canales formales, ¿sí? Por eso yo cuando se planteó en la primera reunión les comenté, digo, esto no es parte de las funciones del COPE, lo quieren hacer, lo hacemos, vemos cómo la mandamos, pero digamos, pero ya está, la mandamos y no podemos seguirle la ruta porque no hay un canal, ¿sí? No, formal. pero mi pregunta surge del desconocimiento para saber cómo es. Sí, No, por eso. no había pescado de entrada como es. Claro, en ese sentido, por eso digo, la recomendación que mandamos, como fue sobre la coyuntura y sobre la emergencia, quizás podamos tener algo, alguna devolución, pero lo más probable es que no, digamos, porque no, digo esto otra vez, no entra dentro de la formalidad del COPE. En cambio, cuando hacemos una recomendación que pasa por todas las instancias del COPE, que va de manera formal, uno puede abrir un canal formal de trabajo y de evolución, porque todas las organizaciones están al tanto y es aprobado por todos, digamos, que tiene que ver con los consensos y con la forma de trabajar del COPE. ¿Sí? Bien. ¿Jam?
Sí, se me desconectó y acá volví. Dos temas. Primero, tomando lo que recién preguntaban, suscribo todo lo que dice Silvina, y agrego que igualmente nosotros nos vamos a encargar de que le llegue al área correspondiente, ¿no? Como principal, más allá de tener una devolución o no, lo importante es que el área correspondiente que lleva adelante ese tema le va a llegar la recomendación, ¿sí? Eso es lo que nosotros nos comprometimos. Y después, lo que quería decir antes que me desconecte, y te preguntaba a vos, Silvina, y en realidad todos, si hay un cronograma o si hay una información del área del Ejecutivo de cómo va a seguir adelante la situación de su diagnóstico y su plan. Porque me parece, frente a lo que decía Marcela, de tener un ida y vuelta o incorporar al diagnóstico, saber un poco en qué instancia están ellos para ir en paralelo o ir un paso antes más que en paralelo, porque si nosotros le vamos a mandar el diagnóstico, digo cualquier cosa, y ya están en acciones del plan, obviamente no van a tomar lo que Marcela pide. Entonces me parece que hay que tener ahí un ida y vuelta y acoplar nuestro cronograma un paso antes al que va a tener el Ejecutivo, que inclusive dentro de las propuestas de recomendaciones puede haber propuestas de recomendación en relación al diagnóstico también, ¿no? En cómo hacerlo, qué buscar, puede estar planteado eso. En realidad, con la reunión que tuvimos con Jessica, nosotros como unidad, ella hacía un mes que recién había tomado las funciones, con lo cual recién se estaba poniendo en tema, y justo pasó, digamos, en medio de todo esto de la crisis, con lo cual el plan, como en ese plan tienen que intervenir todas las áreas involucradas, entonces tenés salud, tenés educación, digamos, ese plan se tiene que hacer interministerial. En realidad deberíamos retomar como el contacto con ella para ver si ya tienen algo pensado y que nos venga a contar, como para ver nosotros cómo armamos nuestro plan de trabajo en base a lo que ellos estén pensando. Si es que están pensando en este momento, porque es lo que te digo, digamos, por la emergencia realmente todos los recursos están siendo asignados para otras cosas. Nosotros, digamos, como también empleados de gobierno de la ciudad lo sabemos. Estamos haciendo otras cosas además de nuestro trabajo habitual, digo, ¿no? Entonces, bueno, habría que hablarlo con ella para ver si primero si se puede sumar a alguna reunión para que todos la puedan conocer, y que nos cuenten un poco cuál es la idea del trabajo que tienen, y ahí ver cómo armamos nosotros nuestra nexo con lo que ellos estén trabajando. Independientemente de que nosotros ya podemos empezar a trabajar un documento de diagnóstico para después trabajar sobre los ejes que plantea la ley, que es prevención, asistencia y reducción de daños, y empezar sobre esos tres ejes, empezar a proponer acciones, o lineamientos o lo que fuere, y que después vamos a ir discutiendo, digamos, ¿no? Pero para ir avanzando es lo que digo, las reuniones van a tener que ser específicamente para consensuar sobre lo que ya está producido, porque es imposible en este formato estar horas y horas escribiendo cosas, o sea, es inviable. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo voy a volver a armar un drive para compartirles, donde empezamos a delinear el diagnóstico, voy a hacer una estructura para ir completando, digamos, diagnóstico y todas las etapas, para que empiecen a cada uno a escribir o a hacer sus aportes, cada uno con un color o subrayado para saber que son personas de organizaciones distintas, y después obviamente es un documento que se va a consensuar. Y si les parece, intento contactar con Jessica para ver si la próxima reunión, que tenemos que acordar cuándo va a ser, puede venir. Si no, a ver para cuándo ella podría venir, quizás armar la reunión para cuando ella esté disponible, porque me imagino que no tendrá mucho tiempo, pero bueno, quizás en un mes podemos con anticipación organizar una reunión con ella, y contarles un poco lo que nosotros estamos pensando hacer, y ver qué quieren hacer ellos también, para ver cómo ensamblamos. No sé qué les parece. Bien, bueno. Entonces, repetimos los acuerdos que hicimos hoy. Bueno, las pautas de manejo y conducción dentro de este espacio para lo que vamos a trabajar. Después, acordar
podamos entonces empezar con un diagnóstico. Compartimos un drive donde todos van aportando para después consensuar y discutir. Nos contactamos entonces con Jessica para ver si puede venir a una reunión con nosotros y a partir de ahí elaborar un cronograma de trabajo a partir de cómo van a trabajar ellos y lo que queremos hacer nosotros. ¿Algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Están todos de acuerdo? Sí, no sé si se me escucha bien. Sí, sí. ¿Se escucha? Ahora, yo los escucho medio de distorsión, pero los escucho. Bueno, hay que el link es nuevo, es del área de salud del Instituto Gino Germani de la UBA. Hay muchas investigaciones que están en curso, porque hay una comisión interna de profesionales de ciencias sociales que trabajan sistémicamente con su problemática. Entonces, ahí hay mucho de material que puede servir no solamente para nuestra misa, sino también para el trabajo que tenemos con diferentes comunidades, o eso, se escucha mal, ¿no? Se escucha un poquito cortado, sí. Entonces les dejo eso como un insumo también para que lo podamos ver, que es fundamental el trabajo documental. Creo que en la UBA, en la UCA, también hay material en el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que tiene material de excelente nivel para poder pensar desde esa mirada. La mirada que quienes ya investigaron, importante también sumar eso. Y se escucha, yo los escucho más o menos, así que les mando por el chat cualquier cosa. Bien, gracias Ramiro. Sí, es importante también pensar cómo puede estar estructurado ese diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son las fases o partes que tiene que tener ese diagnóstico para ir también incorporando la información? Ahí, ¿quién dice? Diego, quizás con Jessica convendría antes de un mes. Sí, vamos a tratar de hablar con ella, a ver cuál es la disponibilidad que ella tiene. Si ella puede antes, obviamente armamos esta reunión a partir de la disponibilidad que ella tenga. La realidad es que las áreas de gobierno están colapsadas del trabajo, digamos, por lo que ustedes ya esto lo saben, ¿no? Digo, no hace falta que se los cuente, pero entonces la realidad es que los funcionarios hoy tienen muy poca disponibilidad y sobre todo lo de las áreas esenciales, y desarrollo humano y hábitat, que es a donde pertenece la dirección de políticas sociales en adicciones, es un área esencial crítica. Entonces, bueno, tienen pocos recursos y están asignados a esto, ¿no? A la emergencia. Así que, digamos, vamos a hablar con ella, pero digamos, no podemos garantizar que sea antes de un mes, será cuando realmente ella pueda, digamos, ¿no? Porque, digamos, nosotros podemos esperar, porque lo nuestro es un tema estratégico de largo plazo, entonces, en ese sentido, quizás nos tendremos que adaptar a lo que Jessica pueda. En principio, armemos la próxima reunión en función de las disponibilidades de ella, en principio. Exactamente, nos No, comunicamos si no puede con nunca, ella bueno. Exactamente, Alfred. Nos comunicamos con ella y a partir de eso yo les hago sugerencias de próxima reunión, si les parece. Y bueno, empecemos a trabajar. Igual nosotros podemos ir ganando tiempo con este diagnóstico, ir pensando propuestas, y digamos, cada uno también en donde se siente más fuerte y tiene más habilidad o conocimiento, siéntanse libres de hacer las propuestas en el sentido de trabajo que ustedes quieran. ¿Sí? Bien. ¿Algo más? Si no, damos por finalizada la reunión con el compromiso del trabajo por venir. No, estás bloqueado, Ramiro. ¿Estás diciendo algo, Ramiro? La próxima reunión esperamos que nos convoquen por la directora nueva. Claro, si podemos hacerla con ella, por ahí lo que hacemos es adaptarnos a lo que ella pueda. Si no, ponemos una reunión dentro de un mes aproximadamente y avanzamos nosotros, ¿sí? Yo igual les voy informando por el chat. Por supuesto, no un día domingo. Perdón, por haber mandado la agenda ayer. Silvi, estoy un poco colapsada de trabajo también. Sí, Eduardo. Este documento lo vas a compartir en el chat nuestro de WhatsApp.
Sí, lo que hago es crear un drive y se los comparto con los mails, como hicimos la otra vez, para que todos puedan ingresar y ir trabajando y aportando ahí. Si alguien tiene algún problema después para ingresar o no sabe cómo o lo que fuera, me escriben personalmente y lo vemos, cada caso particular. Dale. ¿Sí? Dale, muchas gracias. Sí, Jam. Consulta. Bueno, yo primero, para los que no me conocen, yo soy el gerente de la unidad y no conozco de la temática, ¿sí? Así que estoy acá más que nada acompañando a Silvina y Alfredo y también aportando desde lo metodológico o desde el tema del consejo, no tanto de la temática que ustedes saben. Pero estaba pensando, ¿no?, para también poder avanzar, no sé, Silvina, si ustedes tenían ya la forma en que se va a hacer ese diagnóstico. Digo, pues también uno podría, no sé si el diagnóstico lo van a hacer por esos 3 ejes que después van a ser los del plan, o cómo, digo, digamos, aprovechar la reunión como para avanzar en estructura, digo, no en contenido. El contenido es el que le tiene que dar después cada uno, como vos dices, al drive, pero digo, ¿cómo van a manejar el diagnóstico? ¿Cómo lo van a dividir? ¿Se divide, no sé, por sustancias, por edades, por esos ejes? No sé cómo hacer, pero para que también vos tengas más herramientas para cuando termine la reunión, armar esas 3 carpetas, 5 carpetas, 10 carpetas, no sé cómo, del contenido. Sí, ¿sí? Mi idea quizás era hacer una primera propuesta de cómo hacer ese diagnóstico, en qué etapas, y que después hubiera propuestas de cambio o sugerencias a partir del trabajo, digamos, ¿no? Y de la experiencia de cada uno, porque obviamente yo tampoco soy especialista en la temática. Si hay alguien que ahora en este momento, a partir de lo que dice Jam, se le ocurre, digamos, alguna forma de estructurar ese diagnóstico, me parece bueno que ya lo incorporemos. Yo justamente lo que te estaba diciendo antes, Silvina, a mí me parece que habrá que consultar con Jessica o con las personas que se tenga acceso, o mismo con Verónica, para esto ir haciéndolo junto con ellos. Yo sugiero eso, que también es una forma de ir fidelizando el vínculo. Ellos son expertos en esto. Su principal fortaleza tiene que ver con eso, con cómo elaborar un diagnóstico. Lo que pasa es que nosotros no vamos a poder hacer ese diagnóstico junto con ellos, porque nosotros lo que no podemos hacer es, sumarnos a su trabajo o hacerlo como, no sé cómo decírtelo, coordinadamente. A lo sumo podremos participar en mesas que ellos habiliten a las organizaciones de la sociedad civil o como COPE, mandarles recomendaciones o hacer algún tipo de vínculo, pero no para construir un diagnóstico, porque la realidad es que nosotros no tenemos capacidad técnica. Nosotros haremos un diagnóstico con las fuentes secundarias que podamos relevar, y obviamente ellos harán su diagnóstico territorial como lo tienen que hacer, digamos. En ese sentido, nosotros lo que necesitamos es cierta información para que nuestras líneas estratégicas o propuestas tengan un sustento, obviamente, de datos y de investigaciones que ya se hayan hecho. El COPE no tiene la capacidad técnica para hacer una investigación de esta característica, porque no tenemos recursos para eso. Se necesitan encuestas, se necesita mucho trabajo territorial, focus group, entrevistas, digo, de todo. Obviamente nosotros eso no lo podemos hacer y tampoco podemos tener un trabajo coordinado para hacer un diagnóstico. No es nuestra misión tampoco, ¿no? O sea, por más que sería súper interesante, ¿no? ¿Y cuál sería nuestro rol entonces en este plan estratégico? Nuestro rol es acercarle la visión de las organizaciones de la sociedad civil al Ejecutivo con recomendaciones, incluso tenemos iniciativa parlamentaria, podemos enviar un proyecto de ley a la legislatura como si fuéramos un diputado más, y hacer los planes estratégicos que son no vinculantes y que se los acercamos al Poder Ejecutivo. Esas son las misiones del Consejo. Y obviamente que si nos convocan para mesas de trabajo y demás, sí es que sucede mucho. Por ejemplo, ahora se está trabajando la actualización del Plan Urbano Ambiental y el COPE va a participar de esas mesas de actualización. Y así sucede con muchas otras cosas. Supongo que en el momento que se abra ese espacio de mesas donde la sociedad civil incorpora, nosotros estaremos invitados, o participados. ¿Sí, Jam? No, y sumando a eso también, entiendo lo que planteás, pero si la convocamos y dice, mira, nosotros vamos a empezar recién en diciembre,
Pero tampoco es que uno se tiene que amoldar a lo que el Ejecutivo está pudiendo hacer o no. Me parece que el Consejo es un consejo, una institución que va en paralelo al Ejecutivo y que tiene como finalidad proponer políticas públicas. Si el Ejecutivo en este momento, porque lo sabemos, y como decía Silvina, muchos de nosotros estamos también en otras tareas, más allá de las que nos corresponden al COPE, sabemos que están con otras cuestiones y que tal vez no dan abasto en los tiempos que tenían pensados, igualmente nosotros como COPE tenemos que seguir en nuestra línea. Sí tenemos que estar al tanto de lo que se va haciendo, ahora no estar totalmente ligados a que si ellos lo van a empezar en diciembre, esta mesa deja de reunirse y se reúne en diciembre, digamos. Me parece que no es eso. Una cuestión es saber en qué andan, pero otra cosa es ir al caballo de ellos, no es la idea. Sí está bueno ver qué necesitan, está bueno ver cuál es su cronograma de trabajo si lo tiene, pero nosotros proponer lo que nosotros proponemos. Y que el diagnóstico de ellos sea diferente al nuestro, también es parte de la riqueza que tiene el COPE. Seguramente las organizaciones van a ver cosas que tal vez el Ejecutivo no las ve. Para ver lo mismo, digamos, no hace falta, digamos, ¿no? Cuando uno dice, si somos 10 que pensamos iguales, la verdad que es multiplicar el trabajo por 10 nada más. Me parece que lo que tiene que dar el COPE es otra mirada, que ustedes la tienen, no nosotros, digo, las organizaciones, y que tal vez al Ejecutivo no le llega esa mirada de organizaciones. Tal vez el diagnóstico no sea tan profundo como el que ellos logren, pero sí lo que nosotros tenemos que brindar esa es nuestra cualidad, y hay que hacerla mostrar al Ejecutivo. Me parece que ahí es donde tenemos que dar el aporte, en lo que ustedes conocen también de su día a día, y de las fuentes secundarias. Betty, ¿vos querías decir algo? Sí, Betty. Cortito. Espera. Ya estás con el micrófono. ¿Me escuchan bien? Va. Sí, perfecto. No. Adhiero lo que dijo Yamil recién, pero quiero, y saco a mi institución, y saco a Betty. Tenemos el lujo de estar, Silvina, con un grupo de organizaciones increíbles, tanto la de Diego, la de Ramiro, como Marcela, Silvana, como colabora, bueno, todos, ni hablar de las ideas que te robé, pero te nombré que eras vos, Laborato, Eduardo. Copié algunas cosas que dije que eran de Eduardo Laborato, que yo las había tomado nota. O sea que veo gente muy apasionada. Silvina, empezamos por vos, que sos también una apasionada y comprometida en todo, y vas para adelante, y aunque te tengan que repartir en 1000 cosas y de 1000 lados que tenés que estar, estás en la lucha. Entonces, con toda la polenta que tienen, y con todo lo que vivió esta señora, de años y años de plan estratégico, en donde la forma en que se sacaba era cuando no bajábamos los brazos y decíamos, vamos a insistir, sigamos con esto, firmemos las organizaciones. Cuando ya jorobamos tanto, lo que estaba un poco cajoneado, dejado de lado, se descajoneaba. Yo creo que, en serio, trabajemos cada uno en lo que podamos aportar y sigamos luchando. Y si Jessica puede estar en la próxima reunión, fantástico. Gracias, Betty. Gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna propuesta específica para el diagnóstico, si no, les ofrezco que lo puedan pensar y incluso lo podemos hablar por WhatsApp o en el mismo Drive, que alguien haga una propuesta. Como digamos, quizás es un tema que hay que pensarlo y madurarlo, no viene así de repente, entonces me parece más productivo que cada uno pueda pensarlo y hacer sus propuestas. Sí, total, estamos comunicados por WhatsApp, por mail, les comparto el Drive y ahí incluso se puede escribir cada uno la propuesta que quiera. ¿Sí? En el Drive va a venir el proyecto de ley, la ley esta. No, el proyecto de ley se los voy a mandar por WhatsApp para que lo tengan. Igual yo voy a armar una carpeta donde voy a subir al Drive toda la normativa, todo para que ya esté en un lugar, más allá de que se los mando por WhatsApp porque a veces la lectura es más fácil, cada uno lee donde puede, ¿no? Entonces voy a armar una carpeta en el Drive donde voy a subir toda la normativa y además el documento donde vamos a empezar a trabajar. Cuestión de que esté toda la información junta en un lugar y cada uno accede cuando puede y
y lo trabaja como puede. Si alguien tiene alguna dificultad o no conoce cómo trabajar en un Drive o ingresar lo que sea, me contacta a mí por privado y hacemos una pequeña inducción. Eso lo resolvemos fácilmente. Lo importante es que todos puedan ingresar y aportar. Y también pueden compartir y subir información a esa carpeta que vamos a armar en el Drive, si quieren de alguna normativa, de alguna, lo que fuere, algún plan estratégico de otro país. Yo creo que tengo uno de España que estuvo muy bueno, que es para el 2030, lo voy a subir ahí para que lo puedan ver también, porque es importante ver cómo trabajan otros países, también las experiencias internacionales. Vos ahí quizás, Eduardo, también tenés posibilidad de acceder a planes de otros países, que estás en contacto con otras personas de América Latina. Así que es muy importante todos esos aportes también, ver cómo trabajan otros países, ¿sí? Ciertas temáticas. ¿Les parece? Seguimos y avanzamos, y nos vemos, después les aviso por WhatsApp, entonces, cuándo es la próxima reunión a partir de la disponibilidad de Jessica, ¿sí? Gracias a todos, y bueno, nos estamos hablando. Gracias. Gracias, Silvio. Gracias, Silvio Lupo. Chao, chao. De nada, María Teresa.